Muy buenos días, tardes o noches. En esta oportunidad me gustaría ofrecerles un breve taller denominado Pensamiento Sistémico, Alternativas de Comunicación y Gestión en las Organizaciones. Vamos a hacer un pequeño comentario respecto de este trabajo, porque se trata de una teoría que, si bien es cierto, viene del mundo de la ingeniería, viene de Peter Senge, el autor del MIT, del libro La Quinta Disciplina. Él desarrolla una propuesta que no solamente va a funcionar dentro del mundo de la ingeniería, sino también dentro del mundo de la gestión en general. Es decir, que va a permitir establecer mecanismos, herramientas y estrategias para poder entender la problemática en las organizaciones. Y algo muy interesante, precisamente poder transmitir esa información, ese propósito eh, de lo que se quiere dentro de una organización, no solamente a otras personas dentro de la organización, sino también a personas que quisieran entender un poco el funcionamiento. ¿Por qué es interesante el pensamiento sistémico? Porque no solamente nos va a dotar de toda clase de herramientas, sino que también nos va a poner en evidencia y en autos respecto del comportamiento que suelen tener las organizaciones y sobre los cuales caen quizás en los mismos errores, y esos mismos errores provocan catástrofes y provocan incluso colapsos, ¿no? Colapsos de todo el sistema, ¿no? Hoy en día vemos muchas empresas que están en crisis por decisiones que se toman muy rápidamente, por un cambio en la forma de gestionar las cosas, por un cambio en el conjunto de personas que conforman los puestos clave, o por un cambio de ambiente, ¿no? Un cambio en el mercado, un cambio en las actividades de los consumidores, que van a provocar precisamente un abandono del producto que ofrece la empresa o un abandono de la empresa propiamente dicho. Ahora, no solamente funciona dentro del mundo de la empresa, también les va a funcionar dentro del mundo de las instituciones no lucrativas o incluso dentro del ámbito del gobierno, porque es cierto, ¿no?, que mientras que las empresas tienen como propósito principal obtener utilidades, ¿no?, las instituciones no lucrativas tienen como propósitos también otros fines que pueden o no conseguirlos también de acuerdo con la eficiencia de su gestión y también de la forma en que comuniquen estos propósitos. Y lo mismo va a ocurrir dentro del gobierno, ya que lo que provoca o lo que se debe provocar allí es el desarrollo de las distintas instancias que conforman el organismo al cual está representando. Entonces, esto va muy bien con diferentes opciones de sistemas, ¿no? Entenderse sistemas por un organismo que tiene una serie de propósitos, tiene una estructura, tiene una jerarquía y también tiene, de alguna manera, una comunicación con el exterior. Entonces, esto, vamos a verlo, funciona en diferentes situaciones. Y sí es cierto, si bien es cierto que en gran parte de las organizaciones, sobre todo las empresas, decisiones se toman fundamentalmente por el dinero, así como Don Cangrejo, ¿no? ¿Qué te motiva a cambiar tus insumos menos saludables y más baratos? El dinero, ¿no? ¿Y qué te motiva a hacer a tus clientes más felices? El dinero, ¿no? Porque en realidad el dinero no solamente es el objetivo para el desarrollo de una empresa, sino también para el sostenimiento de la misma. Entonces, sí que va a ser un objetivo en una empresa, pero no va a ser el objetivo único, o no va a ser el único indicador que deberíamos reportar al final del día o al final del año. Sí, otros indicadores que también nos van a ayudar de manera discreta, pero luego de manera bastante real, a conseguir el dinero que necesitamos para desarrollar y también para mantenernos. Esto ha pasado muchos años. Hemos visto una serie de ejemplos como el de Blockbuster, ¿no?, que era una empresa enorme dedicada a la renta de videos, de películas,
con alta rotación, con mucho interés, de taquilla y tal. Y de pronto, una empresa que se perfilaba de manera discreta para transmitir, no por alquiler físico, sino por alquiler virtual, ¿no? En streaming, en una época en que el Internet todavía no contaba con las capacidades para poder desarrollar este modelo de negocios, termina convirtiéndose en el nuevo tiburón o en el nuevo pico de la cadena alimenticia dentro del mundo del entretenimiento, ¿no? Y eso mismo también va a pasar luego con otras compañías de streaming, HBO, Fox Now, Amazon, Disney, incluso YouTube, que sigue siendo, a pesar de que sigue siendo una empresa a pérdida, porque YouTube está siempre a pérdida, se mantiene por una cuestión de representatividad y por el hecho de que muchas personas van a terminar coincidiendo en YouTube. Entonces, las organizaciones cambian de acuerdo con la época, de acuerdo con la tecnología, de acuerdo con las costumbres de las personas. Aparecen empresas muy potentes, como pasa con HBO Max, ¿no? Y de pronto, también es cierto, por una cuestión de decisiones internas, comienzan a desaparecer eslabones dentro de esta cadena, ¿no? En HBO Max, este año ha sufrido una crisis bastante fuerte, con la pérdida de CNN+, Batgirl, 200 episodios de Plaza Sésamo, 20 billones por querer salvar 3 billones, ¿no? Y eso se documenta fundamentalmente porque se quiso mejorar algo y ese querer mejorar algo terminó haciendo una crisis mayor. Se supone que no se puede cometer estos errores a este nivel, pero sí se cometen. Y se cometen con bastante frecuencia, más de la que quisiéramos entender. Pasó también con Yahoo. Yahoo era el buscador estrella a fines de los años 90. Y de pronto Google toma el control con un estilo mucho más minimalista, menos recargado y por supuesto también más ágil para buscar información. Google, si bien es cierto que es un monstruo, no pudo derrocar a Facebook en cuanto a su red social. La red social de Facebook, siendo quizás no tan sofisticada, no tan bonita como la de Google, siguió manteniendo a un público cautivo durante muchos años, ¿no? Es un público representativo, tan grande como un continente. Y Google Plus, que fue la red social de Google, termina desapareciendo, a pesar de la gran inversión que tuvo al respecto. En nuestro país tenemos el ejemplo de una de las marcas más importantes en bebidas no alcohólicas, que es Inca Kola. Inca Kola es una de las bebidas más disputadas dentro del mercado. Siempre está a la par, a la cabeza, junto con Coca-Cola, a diferencia de otros países donde Coca-Cola es la que manda. Trató de aprovechar y capitalizar su imagen como de una bebida nacional, recurriendo justamente a un sabor nacional, que viene a ser el de la chicha morada. Y sin embargo, no pudo, no logró, no consiguió posicionarse como un producto estrella, ¿no? Fue un producto que se cayó antes de empezar, a pesar quizás del interés que pudo haber tenido o de lo aparentemente buena que era esta idea. Tuvo que ver con el sabor, tuvo que ver con el concepto. ¿Es una bebida nacional? Sí, pero es una bebida nacional casera, que se hace con maíz morado y que no se embotella, o no se suele tomar embotellada, salvo cuestiones muy prácticas, y que, por supuesto, tampoco tiene gas. Entonces, se generó toda una catástrofe aquí respecto de este producto. Lo contrario pasó, por ejemplo, con Samsung, porque Samsung, siendo un gigante tecnológico de Corea, empezó vendiendo pescado deshidratado a diferentes países. Y lo que fue pescado deshidratado luego se convirtió en una empresa de tecnología que supo expandirse de manera ordenada a diferentes rubros, como pueden ser
televisores, equipos de sonido, celulares, maquinarias, pero cada uno con una serie diferente, a diferencia de Daewoo, que siguió más o menos estos mismos pasos, pero no consiguió posicionarse, tanto por temas de calidad como por temas de falta de imagen, de falta de dedicación. Samsung, en cambio, sí pudo conseguir esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede en muchas empresas? Más o menos lo que señala Vicente Verdú cuando se puso a hablar acerca de la teoría de la aguja hipodérmica, ¿no? Cuando uno piensa que puede colocar ideas en la mente de las personas y la gente no quería escuchar, lo que la gente quería era hablar, ¿no? Y encontrarse con un escenario en el cual estas personas puedan sentirse realmente representadas. Ese es el gran dilema de una empresa que piensa de manera interna, pero no piensa tanto de manera externa. No piensa tanto en las necesidades o los intereses de sus clientes. Toma decisiones rápido y estas decisiones finalmente van a tener un costo. Este es un ejemplo justamente acerca del costo y del cambio, ¿no? La tradición cuentística siempre nos habla acerca del dilema de los lobos. Los lobos son considerados animales depredadores que hacen daño a la naturaleza, o en todo caso a la naturaleza que es criada por el ser humano, y que también puede ser peligrosa. Sin embargo, los lobos también dentro de un sistema tienen su razón de ser, como pasa en el parque de Yellowstone. Por eso me gustaría presentarles este ejemplo como una manera de establecer analogía entre lo que hacemos dentro del mundo de la empresa y lo que pasa también dentro del mundo de la naturaleza. El lobo. Un feroz animal carnívoro. Un cazador que ha atemorizado a los seres humanos durante siglos. Y que tiene muy mala fama en la cultura popular. Por este motivo, los seres humanos han exterminado a los lobos en muchos lugares del planeta. Y eso es lo que sucedió en el Parque Nacional de Yellowstone. Tras el exterminio de los lobos de este parque, ciervos, bisontes, coyotes y otros animales pudieron vivir sin temor a ser devorados. Pero después de varias décadas sin lobos, algo en Yellowstone parecía no ir bien. Entonces, en 1995, un equipo de científicos reintrodujo una manada de lobos en el parque. Sorprendentemente, pocos años después, los árboles empezaron a crecer más altos y aumentó la cantidad de arbustos. Creció también el número de nutrias, castores, conejos, pájaros, ratones de campo, zorros, ardillas, tejones e incluso el número de osos grizzly, una especie entonces amenazada. Y curiosamente, también la profundidad y el curso de los ríos de Yellowstone cambiaron tras la reintroducción de los lobos. Pero, ¿cómo es posible que el retorno de los lobos haya producido cambios tan asombrosos en el parque? ¿Cómo es posible que todo esto haya cambiado por una manada de lobos? Y la respuesta es que justamente el ecosistema necesita de los lobos. Necesitas lobos
para que los herbívoros no se reproduzcan en demasía y por lo tanto no se coman las plantas. Y las plantas puedan sobrevivir y dar espacio a más animales. Entonces, si rompemos el equilibrio de un sistema, se va a generar un desbalance, el cual, ¿no es cierto?, nos va a costar bastante caro. De repente, muchas personas estuvieron aliviadas cuando ya no habían lobos, porque significa un peligro menos, porque significa menos riesgos para los animalitos o para las personas incluso, pero al final se convirtió esto en un problema ecológico. Y este problema ecológico terminaba amenazando a todas las especies vivas. Este pequeño ejemplo es algo muy parecido a lo que ocurre dentro de cualquier organización. La organización es un organismo, es un sistema. Y este sistema se relaciona con su entorno no solamente a través de la enunciación o la sumatoria de todas sus partes, sino que se establece principalmente por las múltiples relaciones que hay entre los distintos elementos. No vamos a ver el árbol, no vamos a ver el bosque, sino que vamos a ver el ecosistema. Este funcionamiento es delicado. Cualquier movimiento que se haga va a alterar, va a modificar y va incluso a desnaturalizar el propio sistema. Esa es una de las razones por las que algunos sistemas no funcionan adecuadamente. Si nosotros intervenimos sobre el número de zorros, también vamos a influir respecto del número de conejos. La naturaleza funciona de esta manera. Lo llamamos pirámide alimenticia, pero también existe una proporcionalidad entre las especies. Y también, a otro nivel, entre las intervenciones cuando, por ejemplo, vacunamos a las personas. Porque lo que se busca con la vacuna no es tanto el bien individual, sino el bien común. Si nosotros vacunamos a más del 75% de una población humana contra la COVID, lo que estamos garantizando es un sistema de salud sostenible. Es una disminución en la tasa de personas fallecidas. Es un retorno más rápido o más seguro a las actividades productivas, tal y como ha pasado. En los países donde se ha vacunado más y en donde se ha guardado ciertas precauciones, se ha conseguido retornar más fácilmente a la presencialidad. En los países donde la tasa de vacunación ha sido baja, donde ha habido desinformación, donde ha habido problemas en la distribución de las medicinas, en esos países los problemas económicos, sociales y de salud han sido más críticos. Por lo tanto, las acciones siempre hay que pensarlas como en un circuito, no como sucede muy a menudo, como en un efecto inmediato. El efecto inmediato es importante, pero es mucho más importante el efecto a largo plazo. Entonces, vamos a pasar con el pensamiento sistémico de una situación de incertidumbre a una situación de claridad, principalmente porque no estamos jugando a bomberos, sino que estamos dirigiéndonos a responder a un objetivo a partir de un conjunto de acciones, es decir, a través de una estrategia. No vemos el árbol ni el bosque, sino todas las relaciones que se dan dentro de ese espacio. Entonces, cualquier movimiento que hagamos va a tener consecuencias y lo importante es saber más o menos cuáles son esas consecuencias. Caso contrario, no nos quedará ni árbol ni bosque. También es bien cierto esto, que cuando hablamos de pensamiento sistémico, vamos a encontrarnos con muchas situaciones recurrentes. Por ejemplo, que los jefes no necesariamente saben de todo y de hecho no están obligados a hacerlo, pero sí tienen que aprenderlo. Porque cuando queremos ordenar muchas cosas, también debemos partir desde un conocimiento. Y ese conocimiento implica no solamente qué debe hacerse, sino también cómo debe hacerse.
Algo tan sencillo como preguntarle a los expertos, o como educarse, o como entender el proceso que se da frente a uno, va a ser la diferencia entre un éxito y un fracaso. Entonces, también el pensamiento sistémico nos va a ayudar a darle un poco más de claridad al entorno en el cual nos desenvolvemos. De expertos a jefes o de jefes a equipo. ¿Por dónde estamos dirigiéndonos? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué acciones tomamos para ir alimentando ese objetivo a corto, mediano, largo plazo? Esta herramienta tiene una gran ventaja, porque nos va a permitir también realizar investigaciones sobre un determinado entorno y sobre una determinada problemática sin necesariamente tener la o la necesidad de intervenir en un contexto directo. Los errores o los aciertos en un entorno son similares. Mucha gente va a cometer los mismos errores y poca gente probablemente va a tener los mismos aciertos. Entonces, ¿qué se puede hacer para generar una investigación, un paper, haciendo uso del pensamiento sistémico? Así como en la lámina anterior, donde se decía que los jefes están obligados a aprender, ¿no?, desde una situación de desconocimiento a una situación de conocimiento, nosotros, cuando investigamos un fenómeno, también estamos obligados a aprender. Gran parte de este tipo de trabajo se hace en lo que llamamos el paper review, que es la revisión de la literatura sobre la cual se está hablando de un tema o una problemática determinada. En este caso, lo que se propone es que se haga una suerte de paper review para identificar lo que nosotros consideramos como inputs y outputs. El input es un movimiento, una acción que se realiza para conseguir un determinado fin dentro del pensamiento sistémico. Y el output es aquello que se busca conseguir a través de uno o varios inputs. No necesariamente un input y un output están relacionados directamente, sino que a veces varios inputs pueden alimentar un output, o también pasa lo contrario, porque esto no se trata de una relación lineal, sino de una relación dinámica. La linealidad es algo aparente. Lo que ocurre en la naturaleza y en todas partes es como el ejemplo de los lobos. Muchas acciones o pocas acciones van a generar diferentes tipos de consecuencias. En el caso, por ejemplo, de este artículo que realizamos sobre educación a distancia, observamos que gran parte de las referencias bibliográficas sobre este tema, educación a distancia, estaban enfocadas en 4 grandes bloques: el compromiso y el conocimiento del docente respecto de la propuesta educativa. Es decir, qué tanto conocimiento y qué tan sensibilizados están los docentes respecto de la propuesta a distancia. En muchas ocasiones, muchas organizaciones tienden a dedicar esta inversión primero a la tecnología y luego a la capacitación, cuando debería ser al revés. Primero tienes que conocer qué vas a usar para luego comprar, ¿no? Entonces, ahí tenemos una primera entrada. Segundo, es la vigencia, relevancia y aplicabilidad de los contenidos, porque muchas veces cuando trasladamos un contenido de carácter presencial a un contenido a distancia, vamos a encontrar una serie de diferencias desde el punto de vista del medio utilizado, de la forma en que es recibido, de la manera de transmitirlo, de la manera también o el estilo en el cual va a encajar esto mejor. Y hay gran parte de la bibliografía está dedicada justamente a eso. ¿Cómo van a coincidir las estrategias y los métodos, ¿no? Ese también es un tema muy recurrente dentro de la bibliografía sobre educación a distancia y sobre la educación en general, porque allí van a coincidir varios expertos o varios docentes respecto de la manera en la cual se puede trabajar una determinada estrategia o conseguir
mejores resultados con esta. Finalmente, hay una producción estudiantil en línea como consecuencia del aprendizaje. A diferencia de muchas veces lo que ocurre con la educación presencial, en la educación a distancia se tiene la oportunidad de publicar dentro de distintos espacios, no solamente dentro de una plataforma educativa, sino también dentro de espacios de difusión. Y estos espacios de difusión generan no solamente una experiencia, sino también un aprendizaje en sí mismo. Les damos la oportunidad a los estudiantes de saber que su aprendizaje sirve no solamente para el curso, sino también para otros movimientos. Quería mencionar también que aquí estos 4 grandes bloques no están tocando directamente la gestión por una razón muy sencilla. La mayor parte de los investigadores educativos son educadores y van a ver justamente la necesidad en enfocarse en el entorno que ellos manejan, es decir, el salón, el aula virtual, el espacio de comunicación con los estudiantes y la manera de poder llegar a ellos o que ellos lleguen a un mejor resultado. Por lo tanto, allí faltan también algunos elementos que no necesariamente están contemplados en un paper review, porque hay cuestiones de gestión, de sostenibilidad y de manejo dentro de toda la organización educativa. Entonces, alimentando las características y acciones de los actores, la inversión, decisiones y control de recursos, que son inputs vinculados no solamente con la parte educativa, sino con la parte de gestión, vamos a tener outputs como logros de aprendizaje, gestión y calidad educativa y reputación. Esto a partir de la revisión bibliográfica y también a partir del análisis de cómo funciona una organización educativa. Y entonces tenemos un problema representado en un arquetipo de la educación a distancia denominado Limits to Grow. Les había mencionado que el principal problema de muchas instituciones cuando trabajan la educación a distancia es dedicarse principalmente a la compra de tecnología. Evidentemente, una mejor tecnología va a buscar también una serie de mejoras. Mejoras en los procesos, en el feedback, en la manera de presentar contenidos, etcétera, etcétera. Sin embargo, este proceso de crecimiento que está a la izquierda va a verse contrarrestado por un proceso limitativo, ya que las limitaciones, como un bajo conocimiento de los docentes, de la cultura organizacional y de la falta de normatividad sobre esta educación a distancia, va a generar una serie de correcciones. Allí tenemos sensibilización para docentes, para estudiantes, para administrativos, elaboración de normas, correcciones, más modificaciones el siguiente periodo, etcétera, etcétera, ¿no? Los cuales van a redundar en mayor cantidad de correcciones, mayor cantidad de retrasos y menor cantidad de mejoras. Por lo tanto, tenemos un coche al que le falta movimiento en 2 de las llantas, y probablemente sean las llantas más importantes, porque son las que realmente deberían impulsar el coche. Una propuesta o una contrapropuesta es, primero, fundamentarse en el conocimiento sobre el uso de tecnología. ¿Toma tiempo? Sí. ¿Hay que invertir? Sí. Pero probablemente mucho menos tiempo que comprando tecnología en un primer momento. Este proceso de conocimiento va a crear mejoras y al mismo tiempo va a estar potenciado por una evaluación y de diseño. Porque más importante que la herramienta es cómo gestionamos la herramienta, cómo la utilizamos y cómo esta va a provocar también nuevas mejoras. Bueno, este artículo fue presentado en la Revista Iberoamericana de Educación Superior, ¿no? La educación a distancia desde el pensamiento sistémico, una mirada necesaria para los actores del centro educativo de nivel superior. En la presentación se señala la importancia, la relevancia de las tecnologías
para la educación, se van a ir observando las distintas tendencias que ya hemos mencionado. Aquí están. Los 4 grandes bloques, la construcción de los inputs y outputs, que en este caso implican las características y acciones de los actores, ¿no? Cómo son los estudiantes, cuál es la experiencia del docente, cómo se comprende el área administrativa de la educación a distancia, cómo es el diseño de las asignaturas, cómo es la calidad de producción de las asignaturas, y luego la producción, la tecnología, los accesos, la tecnología escogida, no la tecnología impuesta, ¿no? Acceso a servicios de soporte y frecuencia y calidad de la evaluación de la información, ¿no? Estos son los inputs vinculados con los actores y con las decisiones relacionadas con la gestión. La mayor parte tienen que ver con las personas, la menor parte con los recursos, ¿no? Curiosamente, aquí parece importar más el acto social educativo. Y en el caso de las outputs, vamos a tener satisfacción estudiantil, puntajes, quienes finalizan o cuántos finalizan el programa académico. Pero también tenemos matrículas, tenemos evaluaciones de calidad, tenemos resultados de acreditación, tenemos generación de utilidades. Y también tenemos la reputación y rotación del personal. Una institución más sólida con resultados esperados más potentes. Entonces, esto, aunque se explica bastante bien, puede ser explicado de manera no lineal a través del arquetipo, y en este caso está limits to growth, ¿no? Límites de crecimiento, donde se observa el proceso de crecimiento consistente en inversión frente a un proceso limitativo consistente en correcciones. Ahí está nuestro desempeño que va subiendo, va subiendo, va subiendo y luego se estanca en una meseta justamente por la falta de consistencia entre lo que se sabe y lo que se tiene. Y está la propuesta de mejoras nuestra propuesta basándonos en mejoras a través del conocimiento. Y cómo esta cultura va a permitir un mayor y un constante número de mejoras dentro del proceso. Sus conclusiones, sus referencias. Este es un primer artículo presentado en una revista que está en Q3, en Scopus. ¿Se trabajó dentro de un entorno específico? No. ¿Se logró representar adecuadamente un problema? Sí. Se desarrolló internamente un paper review y se le dio un sentido y una orientación basada en una solución. Esta es una de las virtudes del pensamiento sistémico, ¿no? Que permiten un conocimiento responsable acerca del fenómeno y posteriormente también una retransmisión de este conocimiento a través de representaciones denominadas arquetipos. Así como hay un arquetipo límites de crecimiento o limits to grow, hay más o menos 7 u 8 disponibles en las referencias indicadas. Por aquí tenemos un segundo ejemplo denominado educación y medios audiovisuales. Aquí nuevamente se hace una pesquisa similar a la del paper review, en la que se va a indicar que cuando se habla de medios audiovisuales desde el punto de vista educativo, se habla de una calidad entendida como integridad sensorial del contenido. Entiéndase esto como la parte visual, la parte auditiva, que son complementarias y que se potencian unas a otras. También esta calidad puede estar entendida desde el punto de vista de la inclusión, ya que hay personas que por motivos sensoriales no pueden ver o no pueden oír. Sin embargo, se les ofrecen ambos recursos para que puedan más o menos realizar una lectura del contenido que se está ofreciendo. También se habla de una cantidad, es decir, tiene que haber un desarrollo productivo
de los elementos a partir dentro del medio audiovisual. Tiene que haber un impacto, ¿no? Y el impacto tiene varios criterios que se menciona a través de autores. Concisión, narrativa audiovisual, entiéndase esto como un conocimiento, y cercanía cultural del video con respecto a los estudiantes. Es decir, que no sea un video que cause extrañeza, ¿no? Respecto de la forma de narrar y la manera de presentar contenidos. Finalmente, y esto es algo bien importante, la producción estudiantil como evidencia del aprendizaje y para la sostenibilidad del sistema. ¿Qué suele pasar? ¿No? Vamos a ver los inputs. Ahí está nuestro conocimiento del lenguaje audiovisual, el público objetivo, el desarrollo del producto, la medición y análisis de eficacia comunicativa. ¿Cómo vamos a tener calidad, cantidad, impacto, producción y aprendizaje? Uno de los principales problemas que se atraviesa cuando no se tiene este conocimiento es el arquetipo Fixed Stat Fail. ¿Qué sucede? Que bajo el temor de que la producción audiovisual tenga una calidad desigual, se suele recurrir a un área o incluso a una persona determinada para que realice todas las producciones. Este es un recurso sobreexplotado, porque una persona o un equipo pequeño no va a poder realizar materialmente tanto contenido y aún teniendo el tiempo o la disponibilidad, no va a poder expresar todas las aristas o todas las ramas del conocimiento que se solicita, ya que ningún equipo puede ser experto en todo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Probablemente una inversión de recursos para generar una mejor producción. Sin embargo, esta producción siempre va a tener las limitaciones humanas y materiales y que en vista de una mejor inversión siempre va a verse como insuficiente. Entonces se van a generar nuevas metas y estas nuevas metas, ¿no es cierto?, van a motivar también una mala impresión. En la medida en que inviertes más recursos en algo, esperas también un mejor resultado. Pero este crecimiento no va a ser probablemente reflejado de manera proporcional. Inviertes 50% más, mejoras 10, 20, a lo más 25% más. ¿Por qué razón? Porque una cosa es invertir en recursos y otra cosa es invertir en todas las aristas que pueden generar una mejor producción. Entonces, se recompone el arquetipo nuevamente basándonos en el conocimiento. En este caso, el conocimiento del lenguaje audiovisual o la narrativa audiovisual. Y se ofrece también una dedicación especial a la producción estudiantil. Como los estudiantes, sobre todo estudiantes de nivel superior, van a tener diferentes tipos de conocimiento, se puede aprovechar justamente ese conocimiento para cubrir un frente que quizás el equipo de producción no conozca, un frente que quizás los mismos docentes no conozcan, pero es un frente que piensa empoderar a las personas que participan de este proceso y les permite generar una producción más amplia y eventualmente también de mayor calidad y por supuesto más cercana respecto del público asistente. Antes de pasar a esto, les enseño el artículo dentro de la revista. Esto se presentó en la revista Propósitos y Representaciones, que está en Web of Science. En este caso, se llama Una reflexión sistémica para su implementación y fortalecimiento y sostenibilidad. Nuevamente, ahí está el resumen, se habla de los medios audiovisuales, se relaciona con el punto de vista educativo, se explica un poquito la situación en el Perú, está contextualizado en el Perú, para darle también algunas cifras y algunos índices de cuánto se necesita y cuánto se produce. Ahí están las características, de acuerdo con los autores, los 4 aspectos que hemos visto: calidad, cantidad, producción, etc.
cómo se desarrollan, un poco de teoría. Ahí están los principales. A partir de eso se construyen inputs y outputs. Y posteriormente se explica la problemática en cuanto a producción. Cuando se dedica a producir dentro de un área pequeña con un limitado número de recursos. Ahí vemos un crecimiento, sí, pero el crecimiento o la exigencia siempre va a ser mayor a la producción que se busca, ¿no? La producción está representada por las líneas discontinuas y las expectativas por las líneas continuas que siempre va subiendo y siempre está escapándose de cuánto se logra. Entonces ahí está este proceso de mejora basado en la producción estudiantil y en el conocimiento. Nuevamente aquí no hay un contexto determinado, sino que más bien se hace representación de la problemática general. Este es otro arquetipo que también se puede usar para la representación. Y una serie de propuestas y las conclusiones. Nuevamente, es un artículo indexado y que puede ser utilizado también para otros fines. Entonces, el propósito es que podamos familiarizarnos también con estas propuestas de pensamiento sistémico, que podamos indagar respecto de un tópico o una problemática determinada, identificar cuál sería el arquetipo más favorable para representar esto y ver la posibilidad de corregirlo, ¿no? Corregirlo por lo menos en el diseño, ¿no? Una cosa es en el diseño y otra cosa es implementarlo. Esto no requiere de una investigación experimental, sino que todavía se queda a un nivel más bien teórico. Pero es un teórico con miras a la posterior implementación. Entonces, en un contexto con mayores recursos, esto se puede convertir en una segunda investigación en la que se apliquen las estrategias indicadas. Muy bien, esta es la propuesta rápida respecto del pensamiento sistémico. En este taller vamos a ofrecer los artículos que he dado y también otros que se han ido publicando posteriormente. De esa manera también tendremos un espectro interesante para poder observar el esquema de trabajo y la manera en que se pueden ir construyendo artículos. Sin más que decir, les deseo muchos éxitos en esta y otras actividades. Muchas gracias.